Ok, entonces empezamos con una oración y me gustaría que en este caso alguien de acá del público pueda ayudarnos con una oración. Y Charles, te puedo molestar, ¿será que podés dirigirnos a una oración para poder empezar esta reunión? Claro que sí. Ok. Bien. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este tiempo, Padre, que vamos a tener, en el cual vamos a recibir de ti, Señor, vamos a recibir palabra, Padre Celestial. Háblanos, Señor, que esa palabra llegue a nuestros corazones y de su fruto, su tiempo, Padre Celestial. Háblanos a nuestras áreas, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que sea de mucha bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos a un súper invitado. Seguramente algunos están curiosos de querer saber quién es, ¿verdad? Pero en este caso viene directamente desde Honduras, directamente desde su asiento y me estoy feliz de poder presentarle a mi querido amigo Quique. No es Quique Pavón, ¿verdad? Pero Quique, ¿estás por ahí? Nos gustaría Por acá escucharte estamos. y No, no te vi Quique dejamos, Pavón. te dejamos entonces el micrófono, Quique, para que puedas hablarnos y sabemos que tenés un mensaje de parte de Dios. Bueno, gracias, Johan, y pues, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser un poquito breve, espero poder ser un poquito breve, em, y compartir pues un poquito más a detalle lo que quiero compartir con ustedes hoy. Pues ya Charles ya oró, así que vamos a iniciar. Eh, Como ustedes saben, pues estamos viviendo en un tiempo y en una situación o en un sistema del mundo en el que constantemente o día con día nos está llevando a estar muy ocupados, a estar corriendo de aquí para allá, eh, que a veces nos levantamos temprano, pues, nos cambiamos, nos bañamos, nos cambiamos, salimos a trabajar, salimos aquí, a hacer allá, y múltiples ocupaciones que a veces eh, el mundo o el sistema de este mundo nos impone, debido a que pues como somos humanos y necesitamos pues el sustento diario y para conseguirlo eso tenemos que hacer lo otro y nos ponemos en eso y a veces nos olvidamos de algunas cosas. Yo esta noche quiero hablar de un personaje bíblico que si bien es cierto, no es muy conocido y solo se menciona una vez en la Biblia. Solo se menciona una vez y no es tan conocido como podríamos decir el apóstol Pablo, el apóstol Pedro o cualquiera de los otros apóstoles o como Moisés o como Noé, pero eh, quiero que en la medida que lo vayamos viendo y estudiando y en los cortos versículos en los que él aparece, podamos nosotros eh, estudiarlo a él y también ver cómo aplicar eso a nuestra vida, porque hasta cierto punto eh, nos vamos a identificar con él, vamos a ver cómo estamos o podemos llegar a ser como él. Mucha gente cuestiona que la Biblia es un libro muy antiguo, es un libro que ya está pasado de moda, que ya se ocupa actualizar, que ya no está para la vida o para el tipo de vida o el estilo de vida que hoy se lleva en el mundo. Sin embargo, la Biblia, a pesar de que fue escrita hace más de 1000 años, está más vigente que nunca. Y lo que antes era,
hoy no es novedad porque dice la Biblia que todo lo que sale debajo del sol ya fue. Entonces, este personaje eh, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Él, él es un joven que estaba apresto o estaba listo para escuchar algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces ya ustedes ya más o menos se van ubicando por dónde vamos. Entonces para ello, para que conozcamos a este joven, quiero que me acompañen a Hechos 20, del 7 al 12. Hechos 20, del 7 al 12. Entonces mientras lo buscan ahí, yo voy a ir leyendo ya la primera parte que dice, Hechos 20 del 7 al 12 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, aquí está el famoso joven que les estaba hablando. Si ustedes se fijan, solo en esta porción de la Biblia mencionan a Eutico, pero vean que vamos a ver algunas cositas y vamos a ver cómo nos identificamos con él hasta ciertos puntos o en alguna medida. Este joven Eutico estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba otra vez Pablo, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cuántos ya habían escuchado de Eutico? Imagino que más de algunos ya lo habían escuchado, habían oído hablar de él. Resulta que Eutico era un joven que en el relato, el escritor de los hechos, que creo, bueno, hay algunos ahí que dicen que fue Lucas, otros dicen que fue otro, pero el escritor lo ubica en un momento en la historia donde Pablo ya venía de varios viajes, creo que fue el segundo viaje misionero que hizo Pablo, y Pablo ya había tenido algunos eventos, algunas circunstancias en las ciudades que él había visitado, y su ministerio ya era un ministerio grande, ya se había expandido bastante, ya tenía bastantes discípulos, los cuales le seguían y aprendían de él. Entre ellos estaban los discípulos de Pablo que estaban en la ciudad de Troas. Pablo se dispone a regresar a Jerusalén, pero antes de regresar pasa por la ciudad de Troas, de donde era este joven Eutico. Llega a la ciudad y obviamente y lógicamente, después de que hay eh, cuando hay un ministerio que está en apogeo, que está en auge, que tiene bastante fuerza, obviamente hay mucha gente que quiere aprender, quiere escuchar, quiere sentarse para escuchar qué es lo que esa persona o este ministerio tiene para enseñar, tiene para dar. Esto fue lo que pasó con Pablo y con los discípulos de Pablo en aquella ciudad. Sin embargo, vemos a un joven Eutico que si ustedes ven el relato y analizamos el relato, eh, no lo vemos por dónde o cómo llegó a esa reunión. Sabemos que llegó porque la Biblia lo menciona, pero cómo y por qué no lo menciona. De ahí que podemos ver algunas cositas y podemos educar o sacar algunas
eh, analizar algunos puntos de cómo pudo haber llegado Eutico a ese lugar. Eutico, el nombre de él significa afortunado, próspero, pero cuando ustedes ven el relato, es que murió. Entonces, ¿cómo eso puede ser una fortuna, ¿verdad? O algo próspero. Pero bueno, entonces veamos cómo Eutico, o analicemos un poquito cómo Eutico pudo haber llegado a esta reunión. Una de las cosas que se mencionan es que Eutico era un joven entusiasta, era un joven, o pudo haber sido un joven que le gustaba mucho el aprender del Evangelio, le gustaba mucho, le llamaba mucho la atención este movimiento que estaba siendo generado por el apóstol Pablo a todos aquellos pueblos gentiles, porque Pablo principalmente predicaba más a la iglesia gentil, de ahí que tenga el nombre él o la fama de ser el perito arquitecto de la iglesia, porque de todas las cartas apostólicas sale mucha instrucción, mucha ordenamiento de cómo la iglesia debe de manejarse actualmente. Entonces, Eutico pudo haber sido este joven que se enteró de que llegaba Pablo, vio el movimiento de los discípulos en la ciudad y dijo, bueno, ¿y esto qué está pasando aquí? Yo quiero ir acá, quiero ir a ver. Y se fue. Y llegó a la reunión y después estuvo ahí en la reunión. Posiblemente eh, él tenía una intención en su corazón de aprender y de estar ahí y de recibir la palabra y de ser un discípulo de Pablo. Obviamente también por consiguiente un discípulo del Señor Jesús y ser alguien que comparte la palabra y que predica la palabra y haciendo los señales y las maravillas que también los apóstoles hacían y los discípulos hacían, porque no solo los apóstoles podían hacer señales y maravillas, también los discípulos. Pero eh, llega a ese punto donde a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que aunque estemos muy entusiasmados, que aunque estemos muy animados, que aunque estemos lo más emocionados posible, llega un momento en la vida del Señor y en la vida de la iglesia en la que como que se nos bajonea, como que llegamos a estar cansados, a veces agobiados, en la que como que nos entra ese sueño, ese letargo, podríamos decir, en que ya lo pensamos dos veces para ir a un servicio, en la que, ay, si está lloviendo, mejor no voy, no, porque no voy porque no tengo carro o vehículo, o como ustedes le llamen ahí a sus países, y podemos llegar a ser como Eutico, llegar a ese punto. Entonces, número uno, una de las formas que pudo haber llegado es porque él era un joven entusiasta y estaba interesado en aprender un poquito más de la palabra y del evangelio y poder compartir esta palabra y este evangelio con la gente. Ahora, una segunda opción que podemos ver es que probablemente Eutico pudo haber sido llevado por sus padres, porque dice que iban los discípulos de Pablo a escuchar las enseñanzas de Pablo y las experiencias que Pablo había tenido o experimentado en todas las ciudades que él había visitado anteriormente. Y como iba de regreso a Jerusalén, pasa por Troas para seguir predicando el Evangelio y compartiendo con sus discípulos las experiencias vividas. Entonces, Eutico pudo haber sido un hijo de estos discípulos y fue llevado por sus padres a ese lugar. Y allá estaba el pobre Eutico,
sin saber qué estaba haciendo, pero él ahí estaba. Lo llevaron y él ni idea de qué estaba haciendo ahí. A veces, bueno, yo, particularmente yo, tengo la bendición de que eh, nací en un hogar cristiano y mis padres me llevaron a la iglesia desde muy temprano, muy temprana edad. O sea, prácticamente nací en la iglesia y ahí he crecido y me he mantenido. Pero a veces nos pasa como Eutico, que somos llevados a la iglesia y, y a veces casi como que jalándonos las orejas, ¿no? Venga, no, mamá, no quiero ir, que hoy no quiero, tengo ganas de ir a la iglesia. Y mi mamá me decía, no, aunque usted no quiera ir, usted va a ir, usted no se manda solo, se alista y nos vamos. No había negociación ahí era sí o sí tenía que ir. No había tales de que no quería, de que me estaba enfermo, no. O vas, se cambia y listo, vamos. Y apúrese porque vamos tarde. Entonces, a veces podemos ser como ese Eutico, ¿verdad? Que lo llevaron los papás a casi así obligados. Y, y, y a ver si no les pasa, que a veces cuando a usted lo llevan obligado a un lado, a usted no le interesa nada de lo que está pasando en ese lugar. Usted está más pensando en qué estaría haciendo en ese momento en lugar de estar en ese lugar en el que está. Pues puedo imaginarme yo a un Eutico diciendo, ay Dios mío, allá estuviera yo jugando a los troyanos o haciendo, qué sé yo, cualquier otra cosa, en vez de estar aquí escuchando a este señor aburrido que viene a verte a saber dónde, que dice que liberó a no sé quién y que sanó a no sé cuántos y que la cárcel se derrumbó y que le dieron no sé cuántos latigazos. Ay, no, qué aburrido. A veces somos esos, ¿no? Nos podríamos identificar con Eutico, que somos llevados casi obligados, casi arrastrados, diría yo, amarrados. Pero hay bendición en eso, porque al final siempre la palabra del Señor llega y dice la Biblia que su palabra nunca va a retornar vacía, sino hasta que dé el fruto que deba de dar. No va a regresar al Señor vacía. Entonces, tenemos dos escenarios. Un Eutico entusiasta que llegó porque él se enteró y quiso ir, o tenemos a un Eutico que fue llevado por sus padres obligados, y una tercera opción que analizando yo el escenario, digo, bueno, puede ser también una tercera opción, que Eutico era hijo de la casa anfitrión, hijo de los padres donde estaba haciendo la reunión. Entonces él era el anfitrión, él el que estaba recibiendo a los discípulos y a Pablo cuando estaban llegando a la casa, que era de 3 pisos. Esa lo menciona la Biblia ahí, que era de 3 plantas. Entonces ahí Eutico no tenía opción porque ni modo, estaban invadiéndole su casa. ¿No les ha pasado que a veces sus padres están invitando y que llega la familia, que llega fulano, que llega Mengano, y usted queriendo ir a ver la novela o queriendo ir a ver la serie de Netflix o queriendo ir a echarse su partidita en el Xbox o en el Play con los amigos en línea o queriendo reunirse en el Zoom? Pero hay una reunión allá atrás con alguien que viene de no sé dónde, predicando y contando testimonio y que no. Y entonces Eutico estaba que ni modo. Y para ponerle la cereza al pastel,
todavía, y la Biblia menciona y dice que Pablo alargó, dice, la enseñanza. Ahí Agutico estaba diciendo: "Ah, ya terminó la novela, no pude ver el episodio, no pude ver el partido, como hoy que está jugando Honduras-México. Ay, ay, hoy somos enemigos ahorita". No, son bromas. Como hoy que está jugando Honduras-México, no estoy pudiendo ver el partido, qué barbaridad. Ah, no son bromas. No soy muy aficionado a los partidos. Entonces, Eutico pudo que haya sido parte de la casa anfitriona y él estaba deseando tal vez estar en otro lado. Y analizo un cuarto escenario, voy a poner un cuarto escenario de cómo pudo que haber llegado Eutico, y probablemente él llegó sin saber qué estaba pasando, solo vio una cantidad de gente reunida ahí, le entró la curiosidad y se metió a ver qué estaba pasando. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. No le fue bien. Entonces, a veces nosotros en nuestra vida cristiana podemos ser como Eutico en esos cuatro escenarios, ¿no? A ver, ¿en cuánto nos identificamos algunos? Yo cuando estaba viendo esto me estaba identificando casi como con dos o tres de ellos. Pero a veces somos como ese Eutico que eh, creemos o estamos en un lugar que, donde se está predicando la palabra, donde se está enseñando del Señor, donde se nos está enseñando el Evangelio a vivir una vida consagrada a Dios en santidad, piadosamente, pero no estamos tomando conciencia o no estamos dimensionando, sería la palabra, de la importancia que esto está teniendo o que va a tener en nuestras vidas. Porque lo que se nos enseña a través de los diferentes ministerios a la sombra de un púlpito no es solo algo que va a repercutir en nuestra vida diaria, sino que también es algo que va a influir en nuestra vida futura. Es algo, se nos está enseñando o se nos está dando palabra para esta vida y la próxima, la venidera. Estamos definiendo hoy, aquí y ahora, qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a hacer en el siguiente milenio cuando el Señor venga por su iglesia, en el reino de Dios, cuando venga el Señor en su reino. Entonces estamos a la sombra de ministerios, porque aquí ya vemos de diferentes ministerios, y a veces no estamos tomando importancia o no estamos dimensionando qué es lo que se nos está dando. Pero esto no es porque a veces no querramos, sino porque, como decía al principio, el corre-corre de nuestra vida, el corre-corre del que el mundo, el sistema de este mundo nos ha metido o nos tiene envueltos, a veces hace que nosotros perdamos ese objetivo, perdamos esa visión y empecemos poco a poco a dormirnos, que empecemos poco a poco a perder ese objetivo, que empecemos poco a poco a menguar en lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos para Él en el ministerio, en nuestras vidas. Porque déjenme decirles que nadie en el reino o en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, nadie puede estar ocioso o no va a tener una función. Todos en el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función específica. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos una obra que hacer. Pero a veces perdemos ese objetivo, perdemos esa orientación por estar enfocados en lo otro.
A Eutico le pasó lo mismo. Por eso dice que cuando él llegó a la reunión, Pablo estaba hablando larga y extendidamente. Seguramente a saber qué misterios estaba enseñando Pablo, no lo menciona que estaba hablando, pero dice que estaba hablando largamente. Posiblemente estuvo compartiendo experiencias que tuvo anteriores a la visita a Atenas, porque ahí había visitado Atenas, había visitado otras ciudades y hizo muchas cosas. Pero vean que lo que les decía al principio, a veces estamos nosotros en la iglesia y debido a esta distracción empezamos a menguar, empezamos a perder nuestro objetivo, empezamos a distraernos con cosas de afuera. Eutico cuando llegó dice que se sentó a la ventana. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso de la ventana? Bueno, si gustan, busquen en Jeremías, por favor, 9:21. Mire lo que representa sentarse a la ventana. Jeremías 9:21. Lógicamente hay otros ejemplos, pero mire lo que dice Jeremías 9:21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. No es una casualidad, ¿verdad? Pareciera una casualidad. ¿Qué representa el sentarse a la ventana? Si ya lo analizamos un poquito más para aplicarlo a nuestras vidas, para ir avanzando un poquito más, para no quitarle mucho tiempo. Número uno, cuando uno se para a la par de una ventana o se sienta a la par de una ventana, ¿qué es lo primero que uno hace? Es ver hacia afuera, ¿cierto? Ver qué está pasando allá afuera. Si está en un segundo o tercer piso, ver que hacia abajo, que chiquita se ve la gente, ¿no? ¿Y eso qué representa? Eso representa una distracción. Mientras Pablo estaba hablando, enseñando, compartiendo las experiencias, las vivencias que él estaba teniendo, Eutico estaba en la ventana, viendo hacia afuera, distraído. Sea que él haya llegado por entusiasmo, sea que él haya sido llevado por sus padres, sea que él haya llegado o haya sido parte de la casa anfitriona o que llegó sin saber a qué iba. El punto es que en cualquiera de los escenarios en los que estaba, en los que fuesen, él llegó a un momento en el que se distrajo, en el que estaba viendo hacia la ventana porque se sentó a la ventana. Algunos dicen así porque había muchas lámparas y había mucho calor y por eso se fue a la ventana. Las justificaciones habrán. El hecho es que estando a la ventana hay distracción. Esto nos lleva a perder de vista o dejar de atencionar lo que se nos está impartiendo. Cuando estamos en un ministerio, cuando estamos en la iglesia recibiendo la palabra del Señor y estamos con este aparatito, esta es una ventana, ¿sí o no? Es una ventana al mundo que nos distrae. Y el Señor puede estar enviando una palabra para ti en ese momento en la iglesia o por medio de una alabanza. Dios puede estar enviándote una palabra que tú estés necesitando en ese momento, pero el enemigo te distrae.
porque estamos sentados a la ventana, porque nosotros mismos permitimos esa distracción. El estar sentado a la ventana representa también, como segunda opción, desinterés. No me interesa lo que están hablando adentro. Distracción, desinterés, porque estoy atencionando afuera y no adentro. Estoy eh, dándole la espalda a lo que están diciendo o están hablando, predicando, y tal vez es algo que yo necesito, porque estoy atencionando hacia afuera. ¿Y qué es lo que estamos viendo allá afuera? Allá afuera podemos estar viendo muchas cosas. De ahí ustedes que vean que, por ejemplo, por eso les decía yo que hay varios ejemplos de personas que vieron en la ventana. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. El dulce cantor de Israel, que vivió un periodo de gracia en un tiempo de la ley. Pero ¿qué le pasó a David cuando él se acercó a su ventana? Dice la Biblia? ¿Qué vio? ¿No es cierto que estaba viendo a Betsabé que se estaba bañando? Y luego de eso, ¿qué le pasó a David? Mandó a matar al esposo de Betsabé. Cayó en pecado, cayó en fornicación. Y eso trajo como fruto un bebé que solo vivió tal vez días o meses, porque el Señor había determinado que él iba a morir a consecuencia del pecado de David por haberse acercado a la ventana y distraerse de la obra que él tenía que hacer como rey en ese momento. Entonces, el acercarnos a la ventana representa distracción, representa desinterés. Y esto a la vez, como tercer punto, nos trae o nos ocasiona cansancio, adormecimiento, porque el mundo y lo que el mundo te da es como una especie de sedante que va a hacer que tú pierdas interés en las cosas del Señor. Va a hacer o va a ocasionar que tú te detengas en lo que estás haciendo para el Señor. Te va a atar, te va a detener. Y en la medida en que nos expongamos al estar sentados en la ventana, así como Eutico, en esa medida vamos a ir menguando y decayendo poco a poco perdiendo ese interés. Y sabes, el enemigo es astuto y una de sus artimañas, que el Señor lo reprenda, es la siguiente. Antes, o lo podemos ver así, el interés era sacar a los jóvenes, sacar a la gente, sacar, y más que todo a los jóvenes, sacarlos de la iglesia y llevarlos al mundo y hacerlos pedazos allá en el mundo. Hoy en día, una de las estrategias y una de las artimañas que el enemigo está utilizando es que aún dentro de la iglesia haya gente adormecida, haya gente que no reacciona, haya gente que se está hablando la palabra y como que no es para ellos, que esté el tiempo de la alabanza y como que ellos no están, no existen. Solo está el caparazón sentado, pero su mente y su corazón están adormecidos y están en otro mundo. Y la palabra no está llegando a ellos. Se podría decir que el enemigo los tiene neutralizados aún dentro de la iglesia.
Y es peligroso que estando bajo la sombra de un púlpito, nuestra condición sea esa, porque estamos nada más y nada menos que calentando una silla. Y no estamos siendo edificados, no estamos dejando que el Espíritu Santo nos hable, no estamos dejando expresar, que nuestro espíritu se exprese delante del Señor. No estamos dejando que nuestro corazón se quebrante delante de la presencia del Señor por medio o por una palabra que fue enviada a nosotros por medio de los siervos y de los ministerios que hoy están en vigencia. Luego de eso, solo hay un paso más muy peligroso, que es la muerte espiritual. Eutico estaba a la ventana, estaba distraído, desinteresado. Eso le provocó cansancio y adormecimiento, a tal grado que luego de dormirse dice que cayó y murió. Corremos el riesgo y el peligro de que muramos espiritualmente, de que debido a esta distracción dejemos morir en nosotros talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Hace cuánto que tú no le hablas a alguien del Señor? ¿Hace cuánto que tú no le llevas una palabra a alguien? ¿O hace cuánto que tú ya no oras con la vehemencia o con el fervor con el que lo hacías al principio? Por eso cuando el Señor habla a las iglesias en Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no lo hacemos como lo hacíamos al principio, sino que ahora lo hacemos rutinario. Y eso causa cansancio, causa agotamiento y nos lleva a adormecernos. Y peligroso llegar a la etapa de la muerte. Entonces podemos estar como Eutico, podemos llegar a ese punto. Sin embargo, bendito Dios y bendito y gracias al Señor que tenemos en nuestras ciudades y en cada uno de ustedes tiene un ministerio en el cual refugiarse, en el cual el Señor todavía tiene hombres y mujeres que están dispuestos a estar parados en la brecha, que se dejan usar por el Señor, que tienen un llamado genuino de parte de Dios por medio del Espíritu, que traen palabra, que se ocupan, no que se preocupan, porque en el Señor no nos podemos preocupar, que se ocupan por traer esa palabra fresca, esa palabra revelada, para que tú y yo podamos recibirla y tener ese aliento de vida que necesitamos, tener esa vida que la palabra trae. Esto es representado por Pablo. Pablo, cuando se da cuenta que Eutico se cayó, que se durmió y se cayó, estaba ya tirado en el suelo, inmediatamente él baja, dice que se postra sobre él y como que oró, ¿verdad? Tranquilos, le dice a la gente, no se preocupen, ya se levantó. Eso representa los ministerios hoy en día. Eso representa una palabra revelada para ti. Eso representa un rema que es enviado específicamente para ti, para despertarnos de ese letargo en el que a veces estamos. Porque si no o ustedes no notan o no han experimentado o no disciernen que muchas veces
la iglesia del Señor como que está adormecida, como que está dormida. Y lo vemos cuando lo podemos comparar con la parábola de las 10 vírgenes, donde están las 5 insensatas y las 5 prudentes. Pero si ustedes notan algo, tanto las insensatas como las prudentes, las 10 se durmieron. Las 10 estaban dormidas cuando se escuchó la voz de que el amado venía. Estamos corriendo el peligro de que si no despertamos, el Señor puede venir. El amado nuestro, el amado de nuestra alma puede venir y hallarnos dormidos y no escuchemos la voz del Señor. O nos pase como las vírgenes insensatas que no tenían suficiente aceite. Entonces, el Señor envía su palabra para que podamos levantarnos, para que podamos reaccionar, para que no entendamos de que estamos corriendo peligro, riesgo de morir espiritualmente si no eh, tomamos conciencia de lo que está pasando en el mundo. Usted me dirá, sí, pero si yo no trabajo, no como. Sí, y la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero que ese corre-corre, que ese sistema no nos absorba y no nos quite el tiempo o el momento que nosotros dedicamos para nuestro Señor. Este sistema es un sistema egipcio, porque si ustedes recuerdan, cuando Moisés llegó a liberar al pueblo de Israel, dice que el faraón puso carga más pesada al pueblo de Israel y hasta incluso le quitó los insumos y le dijo, vayan ustedes y vean de dónde sacan la paja, el heno y el barro para hacer los ladrillos. Y puso carga más pesada sobre el pueblo de Israel para que no le diera tiempo de orar, para que no le diera tiempo de ir a buscar del Señor. Hoy estamos en la misma situación. Por eso les decía, o sea, la Biblia está más vigente que nunca. Entonces, ¿no vamos a trabajar entonces? Claro que no, hay que trabajar. No podemos tener momentos de esparcimiento, momentos de entretenimiento, de diversión, de ocio. Claro que no, sí los podemos tener. Pero como dice la palabra, todo en su tiempo, para todo hay tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Entonces, tenemos que ser buenos administradores del tiempo para poder nosotros encontrar esos momentos en los que podamos eh, dedicarnos a la búsqueda de la palabra del Señor, a la búsqueda del Señor, de su presencia y poder mantener nuestro espíritu vivo, alerta, podamos mantener un espíritu sensible a la voz del Espíritu Santo, donde Él nos da instrucciones específicas a veces y claras, pero que con el ruido del mundo, con el ruido de lo que hay que hacer, con el ruido de todo lo que es, y tan distraídos que estamos, como estaba Eutico, tan distraídos, tan desinteresados, a veces no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces es necesario que despertemos, es necesario que nos levantemos. Y a veces es necesario que el Señor envíe una palabra específica para que reaccionemos y volvamos en sí. Así como Eutico volvió después de que Pablo oró por él y lo levantó, lo resucitó. Y si ustedes ven la lectura, dice que Eutico volvió a la reunión.
Y estaba con el mismo entusiasmo que al principio y se quedó hasta que rayara el alba. O sea que fue una vigilia completa. Y Eutico se la echó toda también. Estuvo en toda la vigilia. Pero el Eutico del principio con el Eutico del final no es el mismo porque ya pasó por un evento en el que su vida tuvo que cambiar, en el que su forma de hacer y de ver las cosas tuvo que cambiar, luego de pasar una experiencia de muerte. No esperemos, amados, nosotros pasar una experiencia de muerte para que podamos cambiar. Por eso tenemos la palabra, para que de ahí aprendamos, pongamos nuestras barbas en remojo y corrijamos con la ayuda del Espíritu Santo a corregir lo que tengamos que corregir. Entonces, probablemente estemos como Eutico. ¿Qué área en nuestras vidas que antes hacíamos en el Señor, ya hoy no las estamos haciendo? Probablemente alguien profetizaba y ya no lo está haciendo más. Probablemente alguien enseñaba la palabra y ahora ya no lo está haciendo más. Probablemente usted era alguien de los que saludaba a la gente cuando llegaba a la iglesia y ya no lo hace más. Porque miren, el servicio del Señor no solo es tocar un instrumento en el grupo de alabanza o ir a predicar en el púlpito. Dice la palabra que a algunos se les es dado con espíritu de consolación. Posiblemente usted esté dejando de dar una palabra de consuelo a alguien que la está necesitando, a alguien que está agobiado, una palabra de esperanza a alguien que está perdiendo los estribos y está a punto casi de quitarse la vida. Pero como estamos distraídos, no estamos viendo lo que el Señor quiere que veamos y hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. El enemigo sabe que al tener a una juventud adormecida, aletargada, distraída y, por qué no decirlo, neutralizada, es una juventud que no representa un peligro para él. Al tenernos neutralizados, él está a sus anchas haciendo lo que él quiere. Pero cuando usted y yo nos levantamos con las fuerzas y con la unción del Señor y con el poder del Espíritu Santo del Señor, créame que el enemigo tiembla, porque sabe que usted y yo no venimos solos, venimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué has estado dejando de hacer? ¿Estás desanimado o desanimada? ¿Has perdido tal vez el sentido o el sabor o el gusto de lo que es reunirse en la iglesia e ir a recibir palabra, ir a alabar al Señor? Estás llegando a un momento en tu vida en que estás diciendo, ya no tengo, ya no tiene sentido, o qué sentido tiene estar yendo a la iglesia todos los días, o cada domingo, o cada viernes, o los viernes, los domingos, y estar yendo a cada rato. ¿Qué sentido tendrá? No le hallo sentido, podrá decir alguno. Probablemente estemos distraídos o estemos adormecidos, o tal vez estamos perdiendo el interés porque me peleé con la hermanita o me peleé con el hermanito. No lo quiero ver ni en sopa. Son artimañas que el enemigo usa para adormecerte, para neutralizarte y tener solo el cascarón ahí sentado en la silla, sin ningún sentido, sin ninguna esencia de vida.
Entonces, Eutico ve cómo nos enseña Eutico que debemos de despertar, levantarnos como hijos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para hacer lo que tengamos que hacer. Estar dispuestos, dice la Biblia, para toda buena obra, estar disponibles para hacer, para toda buena obra a la que el Señor nos quiera enviar. Porque posiblemente el Señor te va a hablar y te va a decir, levántate y ve donde fulanito o donde fulanita y dile esta palabra o dale esta palabra. Pero ¿cómo va a enviar el Señor a alguien si está dormido? Si no está tensionando, si está desinteresado, si está viendo hacia la ventana, como Eutico o como David, está más interesado en cómo va la serie en Netflix o cómo quedó el partido de Honduras-México. Y no estamos atencionando qué es lo que el Señor nos está hablando. Porque déjenme decirle, yo soy de lo que creo que el Señor todavía sigue hablando, que el Señor todavía sigue moviéndose, que el Señor todavía sigue haciendo milagros, que el Señor todavía sigue sanando, que el Señor todavía sigue haciendo la obra que tiene que hacer, así como Él la hizo antes, en los tiempos del bíblico, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar. Los que cambiamos las posiciones somos nosotros. Nuestra condición, a veces nosotros somos las que cambiamos, pero Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma, tu espíritu? ¿Será que necesitas que el Señor te levante? Entonces, hay que tomar ánimos, hay que tomar fuerzas del Señor. Dice la Biblia que mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Y al que está cansado y agobiado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Entonces, afrontemos nuestros retos diarios siempre con la mirada puesta en el Señor, siempre confiando en el Señor, sabiendo y poniendo en primer lugar al Señor en todo lo que hagamos. Y el Señor va a empezar a obrar a favor de nosotros, va a empezar a orar a favor tuyo. Y vas a ver cómo el Señor empieza a mover su mano a favor tuyo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. No me alargo más porque no les quería quitar mucho tiempo. Así que vamos a orar una corta oración para que el Señor sea el que selle su palabra y pues que cada uno tome lo que considera que es para cada uno. Y que Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu bendición, porque hemos hablado, Señor, tu palabra, no de lo que nosotros podamos hacer o queremos hacer, no según nuestras habilidades, ni según nuestro conocimiento, Señor, sino que es tu palabra la que hemos hablado, tal así como tú nos la has dado, Señor. Que tú puedas, Padre, animar a aquellos que de alguna u otra forma, Señor, han estado desanimados, han decaído, Señor, por las situaciones de la vida, de este mundo que a veces nos agobia, Señor, nos lleva y nos trae sin tener un sentido o una orientación hacia dónde vamos. Pero hoy, Señor, hacemos un alto en nuestra vida y nos sometemos a ti, Señor, para que tú nos des esa fuerza, ese aliento, ese descanso, Señor, que necesitamos, para que podamos, Señor, estar disponibles para toda buena obra que tú quieras hacer por medio y a través de nosotros, Señor, que podamos hacer la obra y que podamos estar
hábiles, Señor, para hacer lo que tú quieras hacer con nosotros. Que esta palabra, Señor, llegue a cada uno conforme a la necesidad y que cada uno, Señor, pueda recibir según la necesidad de su corazón. Te pido que los bendiga, Señor, a cada uno, a los que pudieron estar y a los que no, Señor. Que al escuchar este corto mensaje, esta corta reflexión, puedan, Señor, ser edificados por tu Espíritu. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.